Buenos días, chicos. En este video vamos a hacer el resumen semanal en relación a lo que son las psicosis esquizofrénicas. Vamos a hacer algo muy sencillo para que quede plasmado el hilo conductor que tienen que seguir a la hora de estudiar, o bien si simplemente son personas que nos siguen en el canal y quieren aprender un poco de esto y ver a qué apunta, la manera de enseñar que tenemos o qué mirada tenemos sobre esto. Bueno, que puedan entender más o menos con un principio y un fin de qué va esto de las psicosis esquizofrénicas. En primer lugar vamos a pensar, nosotros lo que hacemos es tomar a la psicosis como se ha tomado en un momento en el que la psiquiatría y la psicología estaban bastante amigadas. A diferencia de hoy, en la que la psiquiatría se emparentó más con las neurociencias y la psicología continuó más bien como disciplina separada de la medicina. Hubo una época muy linda en la que realmente había interdisciplina entre las teorías psiquiátricas y las teorías principalmente psicoanalíticas. Bueno, independientemente de esto, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de psicosis, desde el punto de vista médico actualmente, siempre se habla de un cuadro agudo. Cuando decimos hay un cuadro psicótico es porque hay una persona que está presentando alguna conducta desestabilizada, una descompensación, alguna cuestión que hace que levantemos el teléfono, llamemos a la guardia o llamemos a algún profesional para que intervenga. Es decir, implica la necesidad de una intervención institucional. Y el cuadro, una vez que se compensa, puede llegar a tener la persona un diagnóstico o no, que no va a ser necesariamente psicosis, sino que la psicosis toma otras formas que tienen otros nombres: bipolaridad, depresión, esquizofrenia, pero no es lo psicótico como algo crónico. Así que esos serían los cuadros, el nombre que recibirían los cuadros agudos en la psiquiatría. Y en psicología está la visión de que la psicosis es una estructura. ¿Qué significa que sea una estructura? Que no necesariamente la persona tiene que estar desestabilizada, puede tener una estructura de funcionamiento psicótico. Obviamente esto va a aumentar las posibilidades de que se desencadene un episodio agudo, pero no necesariamente pasa. Y no por eso la persona deja de tener esa estructura, ¿sí? La diferencia entonces sería que para la psiquiatría, psicosis tiene que ver con el estallido, con lo agudo, con el brote. Para la psicología, psicosis tiene que ver con un modo de funcionamiento particular, obviamente más propenso a las desestabilizaciones y a los desencadenamientos. Bueno, vamos entonces a qué son las esquizofrenias. Dentro del gran grupo de psicosis, porque en esta época que les comentaba, la psiquiatría también pensaba en la psicosis más desde el punto de vista de algo crónico, que ya preexiste a lo que nosotros vemos cuando hay una descompensación. Bueno, si lo pensamos de este modo, dentro de lo que es las psicosis, vamos a encontrar dos grandes grupos: las psicosis esquizofrénicas y las psicosis delirantes crónicas. La diferencia es que la psicosis delirante crónica, lo que vamos a encontrar es un delirio que está 24/7 alterando la personalidad y haciendo del delirio el núcleo central de la existencia de esa persona. Puede no tener necesariamente otra sintomatología, sino simplemente un núcleo delirante que, si nosotros metemos el dedo ahí, va a dispararse, ¿sí? Sin que sea un peligro para sí o para terceros. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver más bien con esto de que se hace central en la vida de la persona. Inclusive, ya lo veremos en el video correspondiente, no tiene por qué haber nada descocado, ni siquiera el delirio tiene que ser algo poco creíble. Lo dejamos aparte. Las psicosis esquizofrénicas lo que tienen de característico es que no hay un delirio que se continúe, no hay algo que sea lo central alrededor de lo cual la persona vive, sino que lo que vamos a encontrar son a personas que llaman la atención por su rareza, por su extravagancia, por la bizarría y por la progresiva evolución de sus trastornos hacia un estado de embotamiento, entorpecimiento, incoherencia ideoverbal, que hace que la personalidad se termine viendo profundamente afectada, ¿sí? Y que se empiece a subsumir en un pensamiento autístico. Conrad, un autor que a mí me gusta mucho, y la verdad ni siquiera hay libros que se consigan tan fácilmente, por lo menos acá en Argentina, marcó muchas veces que en realidad en la esquizofrenia lo característico es que
hay una evolución necesaria hacia una demencia. No es la demencia que pensamos en los abuelitos, simplemente un estado demencial en el que ya la persona pierde contacto con la realidad. Es un proceso lento, empieza con una disociación en la vida psíquica, en el aparato psíquico, una disociación que hace que se empiece a perder una armonía, una congruencia, hasta que se termina en la última fase en un estado demencial donde ya se ve la sintomatología positiva en el sentido de que ya cualquiera se daría cuenta que esa persona está desconectada de la realidad. La disociación es síntoma negativo, no lo vemos, está pasando por dentro. Lo que vamos a ver es cómo se refleja esto en sintomatología positiva, que es esto que les decía, cuando ya se empieza a ver algo que independientemente de ser psiquiatra, psicólogo, trabajador de la salud o no, es como visible para cualquiera. Bueno, independientemente de las cosas que se han dicho y de las teorías e hipótesis en relación a cuándo inicia, cuál es la causa, lo único que voy a decir en este video es que al día de hoy se desconoce la causa de la esquizofrenia. De hecho, en el mundo de los médicos, en el mundo de la psiquiatría, lo llamamos la no enfermedad. Porque lo que tiene es que luce como si fuera una enfermedad. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto no tenga que ver con algo orgánico? ¿Cómo puede ser que esto no tenga que ver con algún problema en el cerebro? Digo lo que yo escucho de mis alumnos, lo que dice la gente. ¿Cómo puede ser? Y bueno, puede ser. Hasta el día de hoy no digo que no haya habido avances, pero no alcanzaron la certeza como para decir, sí, efectivamente la esquizofrenia es causa de esto, es causa de este gen, es hereditario por esta cuestión. No hay todavía suficiente información como para afirmar que tiene una causa orgánica. Con lo cual, existen todavía las disciplinas no médicas que siguen hipotetizando sobre las causas de la esquizofrenia desde otro punto de vista. Generalmente pensando que tiene que ver con lo ambiental. ¿Y por qué lo ambiental? Porque cualquiera que tuvo la posibilidad de trabajar con estas patologías y ver cómo son las historias, ver cómo es la familia, ver las características de la dinámica familiar, hemos podido confirmar que si de 100 casos, los 100 casos son idénticos, pareciera ser que el factor común es lo ambiental. Pero lo dejamos para más adelante. Bueno, ¿cómo son las formas que se pueden ver en la esquizofrenia? Y hay dos tipos de formas. Las formas graves, como en todo, y las formas menores. Las formas graves son principalmente la hebefrenia y la hebefrenocatatonía. Hay otras más, pero estas son las que más se pueden llegar a encontrar. La hebefrenia tiene que ver con un desencadenamiento en una mente joven. Hebe es joven, frenia es mente joven. Cuando se desencadena la esquizofrenia en personas de 13, 14 años, con el inicio de la pubertad, la sintomatología obviamente es distinta a la de una persona que se le desencadena a los 40. ¿Por qué? Porque lógicamente un aparato psíquico de 12 años de vida es un aparato psíquico que no tiene las mismas solidez ni la misma solvencia ni herramientas desarrolladas que una persona más grande. Con lo cual, cuando ya se produce, entre comillas, un cierto cortocircuito en la dinámica psíquica, es mucho lo que se pierde, es casi todo lo que se pierde. Con lo cual, lo que vamos a encontrar cuando hay un desencadenamiento es que termina convirtiéndose en un cuadro de apatía crónica y progresiva, un comportamiento pueril, un comportamiento caprichoso, una regresión que hace que se entre en la demencia muy rápidamente. Por eso Kraepelin hablaba de demencia precoz. La hebefrenocatatonía es lo mismo, con la diferencia que hay predominancia de factores psicomotores. Es decir, se llega casi a la catatonía, que es un estado en el que ya la persona prácticamente pierde la movilidad y como si les dijera, pierde eso de mandarle la orden al cuerpo de que se comporte y que dirija sus acciones. Bueno, dicho en criollo y para que todos lo entiendan, es algo así. Y las formas menores, o sea, las formas no tan graves, son la esquizofrenia simple, que es la que desencadena en un momento, a la edad típica, y que empieza de a poquito a evolucionar hasta que finalmente llega a la demencia. Y lo que alguien ha llamado esquizoneurosis, pero no confundir una neurosis, que tiene que ver con la evolución más bien por brotes. Son pacientes que desencadenan, tienen un montón de sintomatología,
se recuperan y pareciera que vuelven al estado anterior. De todas formas, nunca se vuelve al estado anterior después de un brote psicótico. Siempre un segundo brote psicótico ya está plasmado sobre una personalidad alterada. Es imposible que después de un desencadenamiento de algo como la esquizofrenia se vuelva al estado inicial. Puede aparentar que es así, pero en realidad no es así. Esto es lo que se llama esquizoneurosis. ¿Sí? Se va produciendo el brote, en apariencia vuelve, pero eso va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro hasta que finalmente entren en lo que sería la evolución hacia la demencia. Bueno, vamos a ver una cosita más y el resto lo vamos a dejar para el próximo video. ¿Cuáles son las maneras en que comienza la esquizofrenia? Vamos a encontrar muchos modos, no se asusten. Lo que voy a decir tiene que darse de una manera muy descabellada, muy grosera, muy burda para que sea preocupante, pero no hay que dejar de tener en cuenta que hay cosas que pensamos que por ahí el que no tiene ojo clínico, el que no se dedica a esto no lo sabe y pueden llegar a ser motivos de consulta. Una de las características o uno de los modos de inicio puede llegar a ser el aislamiento, pero un aislamiento repentino. No estoy hablando de un adolescente que se encierra en la habitación con la computadora todo el día y cena solo y está con los amigos y con la música fuerte y no deja entrar a los padres y no se baña todos los días. Estoy hablando de alguien que de repente se aísla, que se queda en la cama, que no está haciendo nada en esa habitación. No una rebeldía. Una persona que de un día para el otro es como si se metiera para adentro, por decirlo de algún modo. Ojo, porque puede llegar a ser lo que da cuenta de que está empezando a producirse una disociación que termina en esquizofrenia. Otro modo de inicio, la hipocondría. No estoy en este video para explicar las causas, pero muchos de los casos de esquizofrenia arrancan con la sensación de tener muy presente el cuerpo. El hecho de que una persona empiece a ponerse ensimismada y a sentir demasiado su propia existencia puede llegar a irse para el lado de me duele acá, si no es acá, es allá, y empiezan a entrar en la vorágine de que parece que el cuerpo se les viene encima. Esto puede llegar a ser el inicio de un síndrome de disociación, que empieza a sentir el cuerpo como fragmentado y que termina en una esquizofrenia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los cuadros de manía. Los cuadros de manía son formas de comienzo agudo, que para quien no sabe pasan a veces desapercibidos. Los signos son fuga de ideas, expansividad, verborragia, hiperreflexia, salteamiento por diferentes proyectos de un lado para el otro, intereses alejados de la realidad en cuanto a lo difícil o lo grandes que son. Y esto da cuenta de que están alejados de la realidad y por lo tanto que hay una fisura en el aparato psíquico. Otro cuadro podría ser al revés, los cuadros de depresión, en el que muchas veces el error está en creer que es una depresión exógena, cuando lo cierto es que es una depresión psicótica. En general la diferencia la encontramos porque en el caso de la depresión común hay un punto en el que se ubica, me pasó esto y a partir de acá no me recuperé más. En la depresión psicótica pasa de la nada. No digo que en la cabeza de esa persona no haya algo, pero no es algo objetivamente, no es algo objetivamente ubicable, no es tangible. Tiene que ver también con una fisura de sus propias significaciones. Después obviamente tenemos la mixta, las crisis maníaco-depresivas, personas que de repente están bien, de repente están mal, empiezan a tener mucha inestabilidad, hasta que esto en realidad demuestra que es el inicio de otra cosa. Después tenemos otro más, que no se asusten, al ataque de pánico, el mal llamado ataque de pánico, que tiene otros componentes distintos, como ser, en lugar de tanta sintomatología física, más sintomatología anímica, mental, sensación de que lo miran, sensación de que no pueden salir a la calle, que no es lo mismo que el ataque de pánico en el que yo pienso, me agarra el infarto y me muero, que es el típico. Y otra forma es el insomnio. Pero no hablamos del insomnio que tenemos una vez. Hablamos de personas que de repente dejan de dormir. No sé si alguno de ustedes vio Requiem for a Dream, la película
que habla sobre adicciones, nada que ver, pero la señora que se termina siendo adicta a las metanfetaminas, vieron que ya no duerme más. Independientemente de que en ese caso son las pastillas las que les terminan generando toda una ruptura en el aparato psíquico, vieron cómo es el cuadro. Empieza a no dormir, no le importa no dormir hasta que ya empieza a alucinar. Es exactamente la réplica de lo que sería un inicio de esquizofrenia a partir de un insomnio, con la diferencia que acá no hay ninguna pastilla que lo desencadene, como en el caso de esta señora. Si no vieron la película, la recomiendo. Y la última forma, no por eso menos importante, es la que se llama forma monosintomática. Hay personas que tienen un solo núcleo, que si lo tocamos hace que se genere un estallido. Pueden ser cuestiones crónicas que se sostienen, como pueden ser hechos aislados agudos. Ejemplo, el chico que va al colegio un día y los mata a todos los compañeros. Ejemplo, la persona que un día tiene un problema con el marido, va y lo mata y se presenta con el cuchillo diciendo fui yo. O si habrán visto la película El Joker, persona que comete un montón de crímenes y está airoso, orgulloso de que salen los diarios. Eso es casi diagnóstico en sí mismo, porque nadie en su sano juicio puede llegar a cometer semejante acto delictivo sin pensar en las consecuencias o entregarse como quien dice yo sé que no está bien, pero no sé qué me pasó. Eso es típico de los casos de esquizofrenia. Con respecto a la sintomatología, no lo dije, pero lo digo ahora. Lo característico es que hay ideas delirantes, sí, pero no hay un delirio que persiste y sea siempre el mismo, o sea, ni siquiera hay orden ahí. ¿Hay alucinaciones? A veces sí, a veces no, también. Puede haberlas, si las hay generalmente son auditivas, no son visuales, aunque puede pasar. ¿Hay desorganización en el lenguaje? Siempre. ¿Hay desorganización en el curso del pensamiento? Siempre. En mayor o menor medida y de acuerdo al ojo clínico que tengamos y de acuerdo a cuánto escucha hayamos desarrollado, vamos a darnos cuenta cuando una persona tiene una estructura de base que puede terminar desencadenando una esquizofrenia y nos damos cuenta sin que haya necesidad de que esté en periodo de estado. Una aclaración última para cerrar. Las psicosis tóxico-infecciosas. Independientemente de los casos de medicamentos, quizás, que como efecto secundario pueden traer algún tipo de cuestión similar a los brotes psicóticos, hablemos de drogas. Las drogas en sí no traen desencadenamientos de patologías psiquiátricas si no estaban previamente ahí. Es decir, yo me puedo drogar con un montón de cosas. Sí, voy a entrar quizás si me drogo mucho en un estado de psicosis momentánea producida por lo que acabo de ingerir, pero en algún momento voy a volver. Si no vuelvo, no es culpa de la droga. Es que la droga en conjunción con mi psiquis, que ya estaba fragilizada respecto a ciertas cosas que me toca esa droga, hacen que no pueda volver más. Entonces, ¿existen las psicosis tóxicas? Sí. Pero si vuelvo de esa psicosis tóxica, puede ser que simplemente haya sido lo que consumí. Si no vuelvo, puede ser que haya precipitado algo que necesariamente iba a pasar, pero en vez de pasar a los 20, capaz me iba a pasar a los 45. ¿Sí? Así que ojo con esto, ojo con esto. Si alguna vez pasa que ustedes trabajan y ven a una persona, ¿cómo empezó todo? Y empezó a drogarse, hay que ver con qué también, ¿no? Porque hay cosas más fuertes que otras. Empezó a drogarse y de repente empezó a escuchar voces, bueno, depende, ¿qué fue? Fumó, no quiero decir palabras porque YouTube censura. ¿Qué es esto? Lo más común que encontramos, la droga que empieza con M, ¿es esa? Bueno, es raro que eso desencadene una esquizofrenia. ¿Ha sido algún tipo de ácido o algo que realmente sí es alucinógeno? Bueno, hay que ver también cuánto consumió, cuánto le duró el efecto. Otras drogas más complicadas, que ya sabemos también cuáles son y que se ven mucho en nuestro país, lamentablemente, bueno, ahí sí son drogas que realmente son veneno puro y ahí sí puede llegar directamente a rompernos el cerebro, ya a ese punto. Y a partir de ahí funcionar de cualquier manera. Pero en general las drogas no desencadenan patologías psiquiátricas. Si son duraderas es simplemente una precipitación. Bueno chicos, nos vemos la próxima y vamos a seguir con la sintomatología
de la esquizofrenia y vamos a seguir con cómo avanza el cuadro y qué características tiene. Les mando un saludo.